pues agregar al proyecto. Uno de ellos, por ejemplo, es que no se menciona sobre el tercero interesado. Hubo 2 personas que presentaron su escrito, entonces sería bueno pues establecer la parte del tercero interesado. Así también en relación a unas pruebas que se presentaron, que fue una prueba testimonial y confesional ofrecida por la autoridad responsable, tampoco se pronunciaron respecto a ellas. Ese sería otro punto. Y el otro es que tampoco se estudió las causales de sobreseimiento hechas valer por el partido Morena, que también el actor pues determina que también era autoridad responsable. Vemos que son los puntos que desde mi punto de vista le hace falta al proyecto para ser exhaustivos en el estudio, pero en cuanto al fondo voy a favor. Gracias, maestra. Sí, maestra. Gracias, presidente. Voy a hacer un comentario de los asuntos de San Jacinto Amilpas, ya incluso por los medios de comunicación y también por muchos juicios que se han presentado en este tribunal. Pues también sabemos que el municipio de San Jacinto Amilpas desafortunadamente se encuentra inmerso en una conflictiva interna entre sus integrantes. Por ese motivo, yo considero que para poder resolver este asunto debemos, y estoy de acuerdo con esto que ha sugerido la Sala Jalapa y Sala Superior, en el sentido de que para poder resolver un asunto adecuadamente debemos atender al contexto en el cual se está desarrollando el caso a resolver. Por eso menciono que desafortunadamente este cabildo, este ayuntamiento, pues ha vivido una fractura, una ruptura interna, una conflictiva entre ellos, muy, muy fuerte. Entonces, debemos atender al contexto. Y debemos atender al contexto porque efectivamente los expedientes 67 y 68 que se regresaron a la ponencia para sustanciar una diligencia y poder recabar el presupuesto. Estos 2 expedientes no solo guardan íntima relación entre ellos, sino que también guardan íntima relación con el otro proyecto que se está presentando ahorita, con el 79. Demandan exactamente lo mismo, son los mismos actores. El día 5 de junio que nosotros resolvimos ese primer asunto, el 67 y 68, ya se encontraba radicado ya el asunto, el juicio 79, que lo pudimos haber acumulado, y lo adecuado, lo técnicamente procesal correcto es resolverlos de manera conjunta, de manera acumulada. Son los mismos actores, las mismas reclamaciones, demandas. Para que se resolvieran también atendiendo al contexto. Sabemos, aquí el cabildo se encuentra integrado por 10 concejales. 5 están de un lado, 5 están de otro lado. Sabemos que por denuncias que existen por parte de la propia presidenta o del síndico, sabemos que un grupo de estos concejales o concejalas también tomaron el Palacio Municipal. También sabemos, obra en los expedientes,
que estas 4 concejalas y el concejal, los 5, pues no han asistido a las sesiones de cabildo que se les ha convocado y no han asistido. Por lo tanto, generan un vacío al interior del cabildo cuando los concejales y concejalas se integran como órgano de gobierno para tomar decisiones y simplemente no asisten. A pesar de grandes diferencias que pueda haber entre ellas o ellos, una de sus obligaciones de todo concejal, y así lo establece la Ley Orgánica Municipal, es asistir a las sesiones. Porque sabemos que ahí se toman las determinaciones que impactan en la comunidad, en todo el municipio. Y los servicios municipales no se pueden suspender simple y sencillamente porque el órgano de gobierno, el cabildo, se encuentra paralizado porque un grupo exactamente igual a otro hacen el vacío en las sesiones. Tenemos que atender este contexto. Y si bien es cierto que los artículos 47, 46, creo, de la Ley Orgánica Municipal establecen que el presupuesto debe aprobarse con una mayoría calificada, y el 46 creo que, o el mismo 47 creo establece, de la Ley Orgánica establece que la mayoría calificada es aquella que se integra con las 2/3 partes de la totalidad de concejales, de regidores. Si son las 2/3 partes y únicamente 5 asisten y 5 están, pues jamás van a tomar decisiones y jamás se va a aprobar el presupuesto. Y obviamente que es obligación de la presidenta municipal, como titular del Ejecutivo Municipal, es obligación de que ciertos servicios y ciertos trámites no se queden paralizados, como es la presentación del presupuesto ante el Cabildo. Incluso, si no tengo las fechas exactas, pero parece que en la sesión del 8 de marzo, ahí, en esa sesión fue convocada para analizar y aprobar, en su caso, el presupuesto. Y de acuerdo a la fe secretarial de este municipio, se advierte que estuvieron los 10 concejales presentes. Pero al momento cuando se plantea que por razones de austeridad se iba a reducir la dieta de 13,000 o 12,000 a 7,000 pesos, es en ese momento cuando, de acuerdo a la fe secretarial, 5 concejales se levantan y hacen el vacío, y obviamente que no se aprueba, o se aprueba por la totalidad de los que han comparecido. Tenemos que atender a este contexto. No podemos resolver obviando, soslayando, con indiferencia de lo que está sucediendo allá en ese cabildo. No podemos decir que esas actas, no podemos decir que son inválidas o declarar la invalidez de esas actas ante este escenario, aplicando literalmente de manera letrística el 47, que establece en una de sus fracciones que el presupuesto se debe aprobar con mayoría calificada. No es posible esto. Tenemos que atender al contexto. Máxime que está en juego el interés social. Incluso en el proyecto, fíjense, en el proyecto, yo advierto, en el proyecto anterior que se presentó el 5 de junio,
ahí en una parte, en el cuerpo del proyecto, ya se mencionaba o se hizo alusión, se hizo un estudio respecto de la validez de esas actas. Y se dice que no se le puede dar validez porque no fueron aprobadas por mayoría calificada. Eso se dice en el cuerpo del proyecto. En los efectos que pudieron haber sido de la sentencia, no se dice absolutamente nada. En los puntos resolutivos tampoco. Pero esas actas fueron analizadas, fueron revisadas. Y de acuerdo al proyecto, y aquí en esta sesión, se dijo que eran nulas. En el proyecto se dice que eran nulas. Se declaraba la nulidad, se dice en ese proyecto, aunque en los efectos del mismo proyecto y en los puntos resolutivos ya no se dice absolutamente nada. Esas mismas actas se vuelven a analizar en el proyecto del JDC 79 que se está presentando, las mismas actas. Es decir, un mismo acto jurídico está siendo sometido 2 veces, porque ya fue sometido en aquel proyecto y se vuelve a someter en este proyecto. ¿Y qué cosa pasó? El otro proyecto únicamente lo transportan, copian y pegan a este nuevo proyecto del 79 y sucede exactamente lo mismo. Sucede exactamente lo mismo. En el cuerpo del proyecto se habla, se estudia la validez de las actas, pero llegando a los efectos de la sentencia ya no se dice nada, ni se dice nada en los puntos resolutivos. Escuché en la cuenta que se dice son inválidas las actas, son nulas, pero en el proyecto no se dice, ni en efectos ni en puntos resolutivos. Es un asunto que ya fue estudiado, pero no se dijo absolutamente nada. Por eso es que este asunto, el JDC 79, con los 2 anteriores que fueron nuevamente retornados a la ponencia el 5 de junio, debieron haberse estudiado de manera conjunta, de manera acumulada, y haberse estudiado y tenemos que resolver, pero atendiendo al escenario que rodea el caso que estamos resolviendo, es decir, el contexto. Incluso se invalidan las actas, pero dentro de las actas que se invalidan, de una de las actas que se invalida, creo que es la del 8 de marzo, o una anterior, no recuerdo, ahí se tomó un acuerdo por parte del Cabildo de iniciar el procedimiento de revocación de mandato de ciertos concejales. Este procedimiento de revocación de mandato, esto ya salió de la esfera de competencia del Tribunal Electoral y obviamente que se encuentra en la esfera y subyúdice a la decisión del Congreso del Estado, que es donde se va a tramitar. Y aquí se invalidan las actas, pero sin tomar en cuenta el contexto. Repito, no es un cabildo que esté funcionando de manera regular. Se encuentra inmerso en una gran conflictiva que impide la toma de acuerdos, porque están 5 exactamente de un lado y 5 del otro. Está paralizado la toma de acuerdos de ese municipio. Y si bien es cierto, todos los concejales tienen derecho a la percepción de dietas, tienen derecho a que se les convoque a sesiones, tienen derecho a ser tratados con dignidad y civilidad, pero también tienen una obligación de asistir, entre otras cosas, a las sesiones.
y a desempeñar el cargo, porque recordemos que uno de los elementos, un presupuesto o requisito previo para poder demandar el pago de dietas es ejercer, desempeñar el cargo. Entonces, yo sí solicitaría muy atentamente que esto lo pudiéramos atender de manera más adecuada, con mayor profundidad, revisar el contexto para poder resolver, porque no podemos aplicar la norma obviando lo que está sucediendo al interior de ese órgano municipal. Por esa razón y otras, yo voy a votar en contra de ambos proyectos. No podemos aplicar el presupuesto del año pasado cuando hay un presupuesto aprobado de este año. Votaría en contra del JDC 67 y 68 y obviamente votaría en contra del JDC 79. Eso sería por mi parte, presidente. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado, comete votación a los proyectos. Su autorización, magistrado presidente. Adelante, Antes de la votación, en relación a los puntos que había yo comentado en mi primera intervención sobre el JDC 71, sí. Los acogemos y los incluimos Gracias. en el proyecto. Gracias, presidente. Con gusto. Adelante, secretario. Claro, magistrado. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A excepción del JDC 67 y 68 acumulados y del JDC 79, de los cuales voy a votar en contra y voy a aportar un voto particular, en los demás a favor. Gracias, magistrado. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de todos los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, a excepción del proyecto del JDC 67-2019 y su acumulado JDC 68-2019, así como el proyecto del expediente JDC 79-2019, que han sido aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez, quien ha anunciado la emisión de un voto particular en ambos casos. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave JLC 59-2019, Oaxaca de León, se resuelve. Único, se declara fundado el agravio hecho valer por la parte actora y se declara válida la elección de las autoridades de la Agencia de Policía de las Ánimas, perteneciente al municipio de Oaxaca de León, Oaxaca, realizada el 9 de febrero del presente año, y se ordena al presidente municipal de Oaxaca de León, Oaxaca, para que dentro del plazo de 3 días hábiles convoque al actor y las actoras a la sesión solemne de Cabildo para el efecto de que rindan protesta como autoridad electa de la comunidad de las ánimas. En los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificados con las claves JDC 67-2019 y JDC 68-2019, San Jacinto Amilpas, se resuelve. Primero, se declaran infundado e inatendible los agravios vertidos por la parte actora en términos del considerando sexto de esta sentencia. Segundo, se ordena a la autoridad responsable realice los actos precisados en los considerandos sexto y séptimo de la presente sentencia. Tercero, se ordena dar vista al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al órgano superior de fiscalización del Estado de Oaxaca y al Congreso del Estado de Oaxaca para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho proceda. Cuarto, atendiendo al conflicto interno político entre los integrantes del Cabildo, así como a la conflictiva social que se vive en el municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, y a efecto de garantizar los derechos humanos de sus habitantes, es necesario velar una tutela preventiva a su favor a través de diversas dependencias del Estado de Oaxaca. Lo anterior a fin de que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, de manera inmediata, desplieguen los protocolos y lleven a cabo las acciones que sean necesarias de acompañamiento y salvaguarda de los derechos de los integrantes del Cabildo Municipal, así como de los habitantes del citado municipio.
En los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con las claves JDC 70-2019 y JDC 80-2019, Guadalupe Etla, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del expediente JDC 80-2019 al JDC 70-2019 en términos de este fallo. Segundo, se desechan de plano los presentes medios de impugnación en términos de lo razonado en el presente fallo. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 71-2019, Ocotlán de Morelos, se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios esgrimidos por la ciudadana Josefina Antonio Cruz en su carácter de regidora de Jardines y Panteones del municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Segundo, se declara inexistente la violencia política en razón de género reclamado por la parte actora. Tercero, se vincula a las y los integrantes del Ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, así como a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para que ejecuten las acciones ordenadas en el presente fallo. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 79-2019, San Jacinto Amilpa, se resuelve. Primero, se desecha la demanda en la parte relativa a los actos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca por las consideraciones expuestas en el punto tercero de esta sentencia. Segundo, se declara fundado el agravio hecho valer por la parte actora y por ende se revocan las actas de sesión de cabildo del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, celebrada los días 15 y 22 de febrero, 1, 5, 8, 22 y 26 de marzo, todas del año de 2019. Por lo tanto, se dejan sin efecto los acuerdos y documentos derivados del mismo por las consideraciones expuestas en el punto sexto de esta sentencia. Tercero, se ordena dar vista al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al órgano superior de fiscalización del Estado de Oaxaca para que el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 42-2019, Santo Tomás Ocotepec, se resuelve. Primero, se acredita la obstrucción al cargo de regidora de salud de la ciudadana Gregoria Nicolasa García López en un contexto de violencia política por razón de género realizados por el presidente municipal y la regidora de educación e integrantes del Ayuntamiento de Santo Tomás Ocotepec, Tlaxiaco, Oaxaca, por lo cual se dictan las medidas de reparación integral, las cuales deberán ser cumplidas en términos del punto sexto de esta sentencia. Segundo, se ordena al presidente municipal de Santo Tomás Ocotepec, Tlaxiaco, Oaxaca, realice el pago de las dietas a la actora Gregoria Nicolasa García López en los términos ordenados en el punto sexto de esta sentencia. Tercero, se ordena al titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca ingrese el nombre de Gregoria Nicolasa García López para el efecto que determine la procedencia de su registro al Sistema Estatal de Víctimas. Cuarto, se ordena dar vista al fiscal general del Estado de Oaxaca para que dentro de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 44-2019, Ánimas Trujano, se resuelve. Único, se declaran infundados los agravios escribidos por la parte actora y por ende se confirma el nombramiento del ciudadano Jesús Antonio Melgar Silva como comisionado municipal provisional del Ayuntamiento de Ánimas Trujano, Oaxaca, en términos del apartado tercero de esta resolución. Solicito al licenciado Genaro Cruz de cuenta con los asuntos que propone el magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI-43-2019, promovido por Marcelo Bautista González y otros, quienes se ostentan con el carácter de ciudadanos y ciudadanas que se autoadscriben como indígenas pertenecientes al municipio de Reyes Etla, Oaxaca, en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca por la designación continua del ciudadano Miguel Ángel Olmos Martínez como comisionado provisional del municipio de dicha municipalidad, en virtud de que ha sido ratificado por más de 3 ocasiones en dicho cargo. Al respecto, en el proyecto que se somete a su digna consideración se propone declarar fundado el agravio esgrimido por los actores, pues de las documentales remitidas por la Secretaría General de Gobierno del Estado, al rendir su informe circunstanciado, se advierte que el ciudadano Miguel Ángel Olmos Cortés ha sido designado en 9 ocasiones como comisionado provisional en el municipio de Reyes Etla, Oaxaca, de las cuales las últimas 4 han sido de manera continua,
Esto es, dicho funcionario se ha mantenido en el cargo desde el pasado 27 de noviembre de 2018 a la fecha. Por lo tanto, se arriba a la conclusión de que sus nombramientos han sido contrarios a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la cual en su artículo 79, fracción 15, establece como plazo máximo para dicho cargo 60 días naturales, sin que dé lugar a que dicho plazo pueda prolongarse. En consecuencia, se propone revocar el nombramiento de Miguel Ángel Olmos Cortés como comisionado provisional de Reyes Etla, Oaxaca, y a su vez ordenar al gobernador del estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, que en el plazo de 3 días hábiles contado a partir de su notificación, proceda a nombrar a otro ciudadano como comisionado provisional del municipio en comento, en términos de lo dispuesto por la fracción 15 del artículo 79 de la Constitución local. Es la cuenta, magistrado presidente y magistrada y magistrado. La consideración de la magistrada, de los magistrados, el proyecto con el que se acaba de dar cuenta. Yo voy a hacer un comentario sobre este proyecto. Por supuesto voy a votar en contra, a favor. Voy a votar a favor porque efectivamente hay un precepto constitucional que establece la temporalidad con la que deben ser designados, tienen que actuar en consecuencia los comisionados municipales. El comentario va en el sentido de que recibimos en la ponencia un escrito la semana pasada firmado por los agentes municipales de las 2 agencias que componen este municipio. Y en este documento ellos hacen referencia a que consideran que esta persona que ha venido actuando como comisionado municipal, desde su óptica ha logrado mantener la paz y la tranquilidad social, y refieren que sus participaciones han sido entregadas correctamente en tiempo y forma, y que ha sido un agente ahí que ha propiciado que las cosas no se desborden, habida cuenta del conflicto electoral que se vive en dicho municipio, al todavía no poderse cumplir la resolución de sala superior de una elección extraordinaria. Y adicionalmente hacen mención, lo hicieron compareciendo de manera personal, por lo menos con su servidor, no sé si lo hicieron con ustedes, en el sentido de que tienen un temor fundado, porque ya les ocurrió el año próximo pasado, de que al hacer el cambio del comisionado se retrasen una serie de actos administrativos, entre ellos la entrega de participaciones, por la razón natural del trámite administrativo que supone cambio de firmas, cuentas bancarias, etc. Desde mi óptica, pues es atendible su preocupación y atendible los argumentos que mencionan. Y hago el comentario porque a veces pues nosotros tenemos la obligación de acatar lo que establece la Constitución, pero muchas veces, como dice el magistrado, el contexto también a veces nos hace reflexionar si lo que está ahí puesto es lo que conviene. En casos por lo menos como este, ¿no? Donde claramente los agentes municipales, que son los representantes de la mayoría de los ciudadanos del municipio, tengo entendido que también los de la cabecera están en el mismo planteamiento, pues al aplicarse la disposición normativa, pues en lugar de favorecer, pues creamos todavía un problema mayor, y quizás sea un motivo de reflexión a futuro que se revisen estos procedimientos. Yo sé que esta figura de comisionado pues ha pasado por varios tamices, fue producto de resoluciones de sala Jalapa, luego confirmadas por la sala superior, porque a veces no atienden a lo que realmente está sucediendo en nuestra entidad, y en lugar de resolver un conflicto lo ahondan.
Lo digo exclusivamente por ello, pero en este caso es obvio que tenemos que atender lo que dice la Constitución y esperemos que el daño que se ocasione, o no daño, por lo menos el entorpecer ahí la convivencia que se ha venido ya desarrollando más o menos en paz y calma, no sea considerable, y también hacer votos porque ya esa resolución de Sala Superior pueda ser o bien cumplida en sus términos, o bien que los órganos encargados de hacerla cumplir pues también ya puedan emitir sus resoluciones correspondientes, o bien hacer efectiva pues hacer efectivo el cumplimiento de esa sentencia. Dicho lo anterior, pues voy a acompañar el proyecto que se puso a consideración. Tome la votación, por favor, secretario. Su autorización, magistrado presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia del juicio para la protección de los derechos políticos naturales del ciudadano identificado con la clave JDCI 43-2019, Reyes Etla, se resuelve. Segundo, se revoca el nombramiento de Miguel Ángel Olmos Cortés como comisionado del municipio de Reyes Etla por haber excedido el plazo establecido por la Constitución Política del Estado. Tercero, se ordena al gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, que en el plazo de 3 días hábiles contado a partir de la notificación de la presente sentencia proceda a nombrar a otro ciudadano como comisionado municipal provisional en el municipio de Reyes Etla, Oaxaca. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, me permito declararla formalmente concluida. Muchas gracias y buenas tardes.